Bienvenido. Gracias Vivian, doctora Claudia Flores, a la Universidad del Chunú, al doctor Gerardo Bernal, colegio de abogados de Risaralda, y a todos los importantes personas que hoy nos acompañan, y desde luego pues al Padre de la Vida por permitirnos estar con ustedes en estos momentos de crisis y de problemas universales. Decía Mario Bunge que las distintas, fallecidos, en paz descanse el científico Bunge, que necesariamente para que existiese una revolución educativa científica debe haber una revolución educativa. En ese sentido nos planteaba en esa conferencia virtual, paz descanse, ese excelente científico, que independientemente del nombre él creería que las distintas disciplinas académicas deberían llamarse o implementar la ingenierías y las reingenierías para desarrollar esa capacidad del talento y de la creatividad de los seres humanos. Ingeniería del derecho, con un soporte integralizante que permitiera adaptarse a todos los problemas y circunstancias locales, regionales y universales. Decía, o entendíamos en su disertación, que había un error de este científico en la concepción macrocurricular de las distintas carreras, al punto que decía administración de empresas y él decía ingeniería de administración de empresas para crear, desarrollar empresas y crear nuevos talentos que permitieran adaptarse a todas las circunstancias. En ese sentido, en alguna oportunidad, en el Día del Abogado, invitado por la doctora Claudia Flores, no importa el título, abogado, ingeniería del derecho en la integralidad de los distintos saberes, inclusive los saberes milenarios, afros e indígenas, que prácticamente han querido ser extinguidos, pero fusionados con la modernidad eurocientífica también importante. Necesariamente, frente a esa pregunta vital que dice la doctora Vivian, desaparecer frente a la inteligencia artificial, la limitación o la eliminación de algunas carreras. Me acuerdo que en el año 2000, hace ratico ya, hace algunos años, cuando estudiábamos educación con la Universidad Santo Tomás, nos decían los profesores que había que adaptarse para transformar la educación en Colombia y en el mundo, desde el preescolar hasta la educación universitaria y postuniversitaria, en virtud de que se había segmentado la educación, dividido, ¿verdad?, para su estudio, pero que había que crear unas bases para la educación integral. Esa ponencia fue planteada en su momento cuando asistíamos y de la mano de nuestros profesores a un congreso de educación superior en Cuba, que la primera pregunta que nos hicimos es, ¿cómo así que esto es Congreso de Educación Superior? Pero resulta que el preescolar, que la básica, que la primaria, pues no es educación superior. ¿Es que acaso cuando esa transición compleja de la casa al preescolar para el desarrollo de las distintas inteligencias, y aquí comentamos con una licenciada en Cuba, no es una capacidad talentosa, toda la relación de enseñanza-aprendizaje es superior? Y ese fue el planteamiento. Eso para señalar en primer lugar que se hace necesario
la integralidad de las distintas disciplinas educativas y las distintas carreras se adapten a las nuevas circunstancias en la integralidad y en todos los saberes. En ese sentido, creería entonces que no quedaríamos por fuera si la interdisciplinaridad general y especializada estuviera ante el peligro que se dice de la profesión del abogado. Por cuanto se haría unos énfasis sobre la experticia jurídica, pero se la va orientado, sustentado sobre la base del saber integral, universal. Hay allí un problema que tendríamos que resolver, que ni siquiera hoy es objeto de discusión, sino asistimos a algunas formaciones en la universidad muy buenas donde decían hoy, las pruebas Saber Pro se inclinan hacia el saber especializado y hacia el saber integralizado y hacia el saber contextualizado en todos los ámbitos, en el local, regional y universal. Es decir, y por eso hoy ustedes vieron los resultados de la prueba Saber Pro, porque muchas veces sin ser integral y desconociendo los distintos contextos, no se puede responder un examen. Y no es simplemente saber la metodología, y los resultados fueron desastrosos. Y nos lo decía uno de los asesores del IFEX, de las pruebas Saber Pro. No solamente conocer en detalle la metodología, sino también los distintos contextos y la integralidad, al punto que, hay unos datos allí, al punto que no salimos bien librados los abogados en las pruebas Saber Pro. Hay otras disciplinas que sin duda alguna que tienen más un saber integral, hiper, mega cultural de los contextos y de los saberes integrales. Y por eso no salimos bien librados. Y ahí están los datos. Sobre esa perspectiva, entonces, diremos que el tema del conversatorio, debo señalar inmediatamente que justamente nuestros humildes conocimientos en este importante panel que agradezco me hayan invitado, pues, desde luego, por razones obvias, no soy, ni aspiro serlo, un experto en el tema de la creación de inteligencias y un lego de la inteligencia artificial. Es un vacío que tiene que llegar a la educación. Pero no hay que negarse a aprenderla, pero sí hay que aspirar a hacerlo, digo eufemísticamente. Pues bien, yo sí quiero señalar, dejando sentado que las distintas disciplinas profesionales deben ser integrales, saber integrar los saberes interdisciplinarios con énfasis en las especialidades. Me niego a pensar que pueda haber, pero ya hay operadores jurídicos sin alma. Ese es el abogado robot. De suyo, y hacía dos preguntas, hablaba con un magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial y con un amigo de una de las empresas más importantes de Latinoamérica de la creación de inteligencias, pero no tengo, me dice, maravillas, maravillas la inteligencia artificial. Y tenemos que decir entonces que es un instrumento tecnológico, es una construcción científica útil, pero es eso, es una instrumentación, es un instrumento fundamental, los software, sin duda alguna, imposible de desconocer su utilidad y la que le viene brindando al mundo, a las profesiones, a las industrias, al derecho, pero ello no deja para tratar de decir, porque el abogado necesita alma. De suyo ya hay operadores judiciales sin alma. Como alguien nos decía, cuando se canibaliza el servicio al Estado, cuando se burocratiza el servicio al Estado en todos sus niveles sin alma. Entonces podía decir lo que me explicaban, que los sistemas de software de inteligencia artificial
pueden pensar por sí mismos y que desde luego están siendo utilizados por la comunidad legal. Hay ejemplos importantes sobre el particular, como por ejemplo la inteligencia artificial, el software puede examinar actitud y destreza más de 10.000 documentos, lo que tardaría muchas semanas todo un equipo de personas. Pero ¿qué es lo que debe analizar? Es allí la gran discusión, sin hablar todavía de la reglamentación. Hay un programa de un señor Joshua Broadwell que tiene un programa en los Estados Unidos que ha puesto en práctica el abogado robot, que sin duda alguna representa eficiencia exponencial en el análisis y en la resolución de conflictos judiciales y que abarata sin duda los costos, capaces de, sin duda alguna, de estudiar, de analizar. Bueno, y lo vemos sentencias, vemos providencias, vemos estudios que son 1.500 páginas. Y hay mucho de inteligencia artificial, de 500 páginas. Entonces, nos suministran algunos datos que ya definitivamente ha sido utilizado el abogado robot. Es ahí el peligro del desplazamiento de las distintas profesiones por más de 50.000 usuarios en los Estados Unidos y que se han ahorrado pues más de 15 millones de dólares. Yo quiero decirles que destacamos la utilidad de la inteligencia artificial, que se aparta de la naturaleza, pero que sin duda alguna es vital y fundamental para la eficacia, para la eficiencia, para el análisis, que definitivamente es mucho más rápido. Ahí está. Pero ello no plantearía de suyo, si advertimos la integridad en el saber, desde la modificación revolucionaria de la educación en todos sus sentidos, porque tenemos que tener profesionales con énfasis, pero con una base polivalente. Algunas universidades lo están haciendo. Es decir, son 3 carreras al tiempo con énfasis de suyo, que mi primera observación, ¿sí? Segundo. Bien, sí, ya la cámara está activada. No escucho al doctor. ¿Será que me quedé yo sin audio? Sí, Yo creo que está silenciado el micrófono o tiene un problema de conexión porque no se cayó un momento la comunicación. sí, se cayó un momento, pero creo que es porque está intentando activar la cámara, doctor. Sí, si no puede activar la cámara, no hay problema, entonces, pues siga así, no vaya a ser que pues perdamos la conectividad con usted. ¿Puedo continuar, doctora? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Continúe así Bueno, sin cámara. Entonces decía, Muy buenas tardes. Mientras tanto, podemos ir presentando al doctor Jimmy Jiménez, un excelente profesional, capacitador, miembro de la Federación también de Colegios de Abogados y que maneja con propiedad el término inteligencia artificial. Yo no sé si de pronto había posibilidad de que mientras se conecte el doctor Arrieta, nosotros vamos charlando un poquito acerca de lo que es la inteligencia artificial, lo que es, digamos, las decisiones judiciales, analizando si genera utilidad o no,
más velocidad, si es factible su implementación, qué consecuencias trae para la Administración de Justicia, digamos, implementar un sistema jurídico experto, obviamente, vinculado, manejado por técnicos, por ingenieros y, por supuesto, por expertos abogados en la materia. La responsabilidad, por lo tanto, siempre estará en manos del juez y tendría una ayuda especial. Doctor Jimmy, bienvenido a este tema tan interesante. ¿Nos escucha? Mi apreciado doctor Gerardo, un honor para mí estar esta tarde aquí con ustedes, acompañándoles. Les ruego que me excuse por haber entrado un poquito tarde, estaba terminando una audiencia un poquito compleja, pero bueno, ya estamos acá con un tiempo para destinarle a esta temática tan supremamente interesante, el presente futuro. Y me gusta decirlo así, doctor, porque a veces pensamos en el futuro y todos los temas del futuro, pero resulta que estos temas ya no son temas del futuro, son temas del presente, mi doctor Gerardo. Doctor, hace poquito nosotros teníamos, de pronto la gente joven que nos está escuchando, o la gente muy joven no lo recordará, pero antes teníamos el Viper, pues necesitábamos llevar la cámara fotográfica o un escáner manual, digamos llevar un libro para el listado de proceso, etcétera. Hoy en día en una plataforma, en un teléfono inteligente ya tenemos todo eso, ¿no? Tenemos la grabadora, tenemos la cámara, tenemos todo eso y hacia allá vamos. Me imagino que usted estaba plataforma virtual hoy conectado a la audiencia, ¿no? Pues les contamos. Por supuesto, doctor, estaba conectado en virtual, pero ahora tengo en la tarde una audiencia de violencia intrafamiliar presencial, así que tendré que desplazarme en un rato justamente a la sede física. Se nos han convertido, por lo menos para mí se ha convertido a veces en una carga mayor las audiencias presenciales que las mismas audiencias virtuales. Es muy eficiente el trabajo en lo virtual, en muchas cosas, por supuesto no en todo, pero bueno, sí, anécdotas de la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Perfecto, yo quisiera saber si el doctor Manuel Rath está con nosotros por ahí escuchándonos. Bueno, todavía no se ha conectado. Doctor Jimmy, vamos a hablar un poquito hoy de inteligencia artificial, de un nuevo sistema que se llama Sistema de Expertos Jurídicos. Me refiero a los robots, a los sistemas integrados, digamos a una máquina tomando decisiones jurídicas. Vamos a hablar un poquito de cómo afectaría la seguridad jurídica, a mirar a ver si de pronto nos ayuda un poquito con la descongestión y de pronto con la celeridad en la administración de justicia. Pero hay un tema que a mí me interesa mucho también, es quién asume la responsabilidad, porque es que finalmente vamos a hablar de un Big Data. Finalmente esto va a ser unos algoritmos que van a coger una cantidad de información, textos legales, y vamos a empezar a buscar allí, a seleccionar, después de darle unos hechos relevantes y unas pruebas, cuál sería la decisión más sabia. Una decisión que, por supuesto, no estaría impregnada de subjetividad. Como bien sabemos nosotros, los jueces y los abogados tenemos una formación personal, unas historias y unas vivencias que finalmente pueden impregnar nuestra voluntad en el momento de tomar las decisiones. Los hechos entonces van a ser relevantes según quien esté interpretando, y por supuesto que las decisiones pueden tornarse diferentes. Obrando con inteligencia artificial, nosotros tendríamos, digamos que un sistema que tomaría de manera objetiva, sin mirar elementos intrateóricos, estaría tomando una decisión objetiva, dadas las fuentes formales del derecho. Se nos unió el doctor Arrieta, que lo escucho por ahí. Bueno, esos serían los temas, doctor Jimmy. Por eso lo hemos invitado también a usted para que hablemos sobre la materia. Por supuesto. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues tenemos que saber, si algunos no lo saben, que la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas. Nosotros hablamos una vez más, como lo decía hace un instante, doctor Gerardo y todos los asistentes, hablamos muchísimo del futuro, de las tecnologías, de la inteligencia artificial que va a venir, pero resulta, apreciados colegas, amigos, doctor Gerardo, que la inteligencia artificial está ya presente y está presente de lleno en nuestras vidas. Yo les quiero contar, colegas, que, por ejemplo,
Nosotros tenemos inteligencia artificial todos los días en nuestras máquinas de informáticas que utilizamos. Todos tenemos un dispositivo móvil, posiblemente un computador también, y utilizamos herramientas de inteligencia artificial como Google. Google y Facebook hoy tienen sendos y tremendamente bien hechos algoritmos de inteligencia artificial que básicamente manejan muchísimas de las funcionalidades de la red. Por supuesto, sigue, digamos, en uso la programación por parte de programadores. Muchas tareas se están haciendo, por supuesto, los humanos, pero Facebook y Google hoy son los principales exponentes de la inteligencia artificial en la práctica y en la vida real. La optimización de las búsquedas de Google está trabajada y hecha constantemente con inteligencia artificial. No sé si ustedes han visto y recuerdan digamos, claves que hay que resolver, donde me pide que tengo que identificar un puente, un avión, que yo tengo que hacer clic en varios. Estos son mecanismos de entrenamiento para inteligencia artificial. Básicamente estamos trabajando para entrenar inteligencias artificiales todos los días. Y esto ya no es un tema del futuro, sino que es un tema del presente. Acaba de anunciar la semana pasada Elon Musk, el CEO de la empresa que se llama Tesla, también CEO de la empresa SpaceX, que es la que se acaba de ganar el contrato multimillonario en los Estados Unidos con la NASA, anunciaba la creación de un robot humanoide que planea lanzar dentro de muy poco tiempo. Entonces, este tema ya no es un tema, doctor Gerardo, del futuro, sino que es un tema del presente. Ya tenemos en el mundo experimentos de juzgamiento, de sentencias, de emisión de sentencias en Japón. Tuvimos ya experimentos de emisión de sentencias a través de máquinas de procesamiento de datos. No todo, y ahí nos metemos en un tema que es un poco complejo, no todo es inteligencia artificial, porque existen muchos algoritmos. Algoritmos es la programación de un software que y básicamente el algoritmo funciona si yo le digo esto al algoritmo y el algoritmo hace este análisis, y el algoritmo hace un análisis de qué pasa si esto y si tengo esto. Básicamente lo que hace es dar pasos. Y eso es básicamente la programación. Yo le digo al algoritmo, si el usuario está haciendo clic aquí, lo que usted debe hacer es esto. Si el usuario envió esta data, usted debe hacer esto. Pero ahí tenemos una gran discusión que teníamos en algún momento con uno de los mejores expertos en Colombia en temas de inteligencia artificial, quien es investigador de Colciencia sobre el tema y que se cansó de trabajar para el Estado, se retiró a hacer sus propios proyectos. Discutíamos sobre desde qué punto los algoritmos son inteligencia artificial, porque ahí tenemos una discusión bien, bien compleja. Y tenemos además, doctor Gerardo, que entender que inteligencia artificial, hay digamos muchos conceptos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es lo que nos han mostrado en las películas de una máquina con conciencia que tiene capacidad de entender que es un ser viviente, no podríamos decir que vivo, pero es un ser consciente por lo menos. Eso todavía hoy no lo tenemos. No tenemos hoy una inteligencia artificial a ese nivel. Y bueno, hay una gran discusión sobre qué va a pasar el día que eso ocurra. Pero básicamente sí tenemos una cantidad de algoritmos orientados al tema de inteligencia artificial que hoy realmente nos están tocando la vida, especialmente con el tema de redes sociales, Facebook y las grandes empresas multimillonarias de informática, y con el tema de Google. Y en el tema informático, doctor Gerardo, pues tenemos también una cantidad de experimentos y de ideas que se están hoy utilizando. El gran paradigma del robot Ross, descendiente de la inteligencia artificial Watson, que es una inteligencia artificial de IBM. El robot Ross básicamente es una inteligencia artificial de IBM, pero orientada específicamente a lo jurídico. Y ahí hay que hacer varias aclaraciones. Son grandes iniciativas, son grandes posibilidades las que se están abriendo con todo este tema de la inteligencia artificial, pero tenemos que ser muy conscientes que es un asunto del presente, pero tampoco es un asunto como el que vemos en las películas. El robot Ross, por ejemplo, es un mega experto en encontrar jurisprudencia. La normatividad anglosajona, los países como los Estados Unidos, ustedes saben que hay poco derecho positivizado y hay mucho de jurisprudencia, hay mucho del antecedente, del precedente judicial, y el robot Ross básicamente es un éxito
porque le han puesto a competir con seres humanos para la búsqueda de jurisprudencia y pues obviamente la máquina con sus algoritmos puede encontrar jurisprudencia en instantes, en segundos, no se cansa, no tiene agotamiento como sí tenemos los humanos y en esas competencias que se ha hecho, pues básicamente lo que se encuentran es que evidentemente el robot ROS para ciertos tipos de casos, porque es un robot especializado en temas de quiebras y en temas de concursos de acreedores, que en países como los Estados Unidos, Canadá, que es donde está principalmente implementándose esta tecnología, hoy está el robot ROS, digamos, está en las sedes de IBM Canadá principalmente, básicamente supera a todos los juristas en la capacidad de búsqueda de jurisprudencia. Entonces, tenemos que entender que hoy no tenemos un robot ROS que va a ir a la audiencia a litigar. No tenemos, de hecho, normatividad para que lleguen a pasar ese tipo de cosas por ahora. Y eso es lo que tenemos, doctor Gerardo y amigos asistentes, que tenemos que tener en cuenta que por ahora no tenemos normatividad que faculte, por ejemplo, a un bot a litigar, pero eso no es descabellado. Estamos viendo cómo el software, también es otra aclaración que me parece muy relevante, doctor Gerardo, y es que pensamos muchísimas veces en el bot, en el robot, justamente como el robot humanoide que viene caminando aquí a la audiencia o que va a mi oficina a hacer un trabajo automatizado, pero resulta que lo que hoy está reinando, y de eso sí tenemos muchísimo, es robots de automatización de tareas, pero de software. Es decir, tenemos muchísimos bots de software que hoy están automatizando tareas. De hecho, nosotros, el doctor Gerardo, en nuestra firma legal, estamos desarrollando, eso no es un proyecto de inteligencia artificial, ni se le acerca siquiera, pero estamos desarrollando una cantidad de herramientas de automatización de tareas repetitivas de las firmas legales. Entonces, hoy nosotros, por ejemplo, podemos tener un software en donde con 3, 4 clics usted ya está generando y enviando un documento automático a juzgados. Yo necesito hacer un memorial de impulso y con unos clics ya tengo el memorial de impulso realizado y enviado, con cero fatiga de un ser humano. Solamente ese ser humano lo que tendría que hacer ahora es unos clics. Entonces, definitivamente, señor. No, que quería, claro que muy bien, quería también permitirle la entrada y saludar, especialmente también al doctor Manuel Rat, que ya está con nosotros, no sé si me escucha. El sueño ha sido, digamos, conformar una escuela de formación de abogados en Colombia y que estuviera el doctor Jimmy Jiménez con nosotros, el doctor Manuel Rat, haciendo parte desde la Escuela de Formación de Abogados, por supuesto, completamente sin ánimo de lucro y con todo este tipo de temas que nos interesa tanto, institución de la cual hace parte también el doctor Alcides Arrieta. ¿El doctor Manuel Rat nos escucha? Aquí fuerte y claro, doctor Gerardo. Doctor Manuel Rat, bienvenido. Dice Bruno López que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales que se encarga de estudiar modelos de cómputos capaces de realizar actividades propias de los seres humanos con base en el razonamiento y en la conducta. Digamos que se le entrega al operador jurídico, abogado o juez, unos hechos relevantes del caso y unas pruebas concretas acerca de determinada situación. Se le entregan unas cifras y unas estadísticas, pero estamos hablando ya no de un juez humano, sino de un juez artificial que va a procesar toda esa información y va a tener unas fuentes formales del derecho, una jurisprudencia, unas normas de distinto nivel. Pero recuerden ustedes que hay unos métodos de interpretación que puede ser gramatical o que puede ser sociojurídico, que ordena darle prelación a algunos casos, por ejemplo, y un tratamiento diferencial, por ejemplo, en el caso de fallos con perspectiva de género o cuando esa persona está en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo haríamos nosotros para enfrentar esos monstruos, esos gigantes de, digamos, de evitar la subjetividad que normalmente impregna a un operador judicial, llámese abogado o juez? Bienvenido, doctor Manuel Rat, y le suelto esa perla. Caramba, yo estaba embelesado escuchando al doctor Jimmy con todas esas referencias. Y en relación con las preguntas que plantea, debo comenzar como dirían en clase, permítame disentir. Decir que la inteligencia artificial es parte de las ciencias computacionales es como decir
que la inteligencia humana es parte de la psicología. O es como decir que los neurólogos son los dueños de la inteligencia humana. Eso, digamos que tiene sentido desde la perspectiva del surgimiento de las inteligencias artificiales, las redes neuronales y el machine learning y lo que se conoce hoy como ciencia de datos, más que ciencias computacionales. Pero una cosa es el objeto de estudio y desarrollo y otra muy distinta es que ellos sean, que la inteligencia pertenezca a esa disciplina. En tal sentido, lo que quiero señalar es que la gran revolución de la era digital está asociada directamente a la inteligencia. Y esta inteligencia del latín introlegere se refiere a la capacidad de ver lo que está dentro, de leer lo que está dentro. Y eso es un objeto de estudio que se ha revolucionado por la capacidad de almacenamiento, entiéndase memoria, por la capacidad de procesamiento de datos en distintos formatos y en grandes volúmenes, entiéndase Big Data, por ejemplo, y la capacidad de desarrollar aprendizaje e incluso juicios de valor asociados al objeto de aprendizaje. En ese sentido, lo que estamos asistiendo es una potenciación de lo que podría entenderse como inteligencia, bien sea en cabeza de los humanos que la instrumentalicen o bien sea en cabeza de las máquinas. Autonomía y cada vez más. Se le fue la voz, doctor Manuel. Doctor Manuel, no lo escuchamos. Si es que estoy conectado desde el celular porque estaba Bueno, que no se nos fue el doctor Jimmy, que lo tenemos por aquí listico con una pregunta sobre inteligencia artificial y seguridad jurídica, certeza jurídica. Sí. Bien, sí, doctor, por aquí estoy. Sí. ¿Puedo continuar? Bien, pues, doctor Manuel. Gracias. A diferencia de lo que señalaba el doctor Jimmy, que decía que no tenemos hoy inteligencia singular, entiéndase inteligencia consciente, capaz de juicios morales, en la realidad del deep learning no solo lo plantea, sino que ya ha sido logrado. Y no es solo lo que se propone alrededor de ROS, que es sobre todo una gran búsqueda en bases de datos, sino lo que propone Sofía con los procesos de desarrollo de personalidad autónoma, libre. Y ese desarrollo de personalidad autónoma ha dado para que Sofía sea reconocida como ciudadana en Arabia Saudita. Una robot, y hago énfasis en una robot, aunque no tiene género, una robot ha sido reconocida como ciudadana primero que las mujeres en ese país. Y ese tipo de cuestionamientos son los que nos plantean los retos en relación a la forma como se entiende la relación entre tecnología y humanidad, hombre versus tecnología, hombre con tecnología, hombre y tecnología. Y entonces ahí tiene múltiples escenarios. El escenario de la sustitución, que era el apocalíptico de la revolución industrial, nos van a dejar sin trabajo. Y entonces claramente hay un movimiento que promueve que los jueces deben ser sustituidos por la inteligencia artificial. Primero, no son Se le fue la voz, doctor. le decía que primero sustituir a los jueces por robots o sustituir a los jueces por inteligencia, podría decirse que ese es el sueño de la exégesis moderna. Cuando usted ve la descripción del ordenamiento jurídico en términos de coherencia, unidad, CPU, y valga el acrónimo para señalarlo, CPU, coherencia, plenitud y unidad. Cuando usted describe el ordenamiento jurídico en esas reglas, está describiendo un sistema de pensamiento exactamente con las mismas características que un computador. El ordenamiento jurídico es, en últimas, un esquema algorítmico de pensamiento. Y ese esquema algorítmico, como lo decía el doctor Jimmy, que es un paso a paso, puede ser, en teoría, mejor manejado por robots que por humanos. En ese sentido, claramente hay gente que está reivindicando el sueño de la exégesis, es decir, el juez es solo la boca de la ley, pero en esta ocasión en la boca de un robot. Y ahí, ojo con eso, ahí comienzan los problemas. Porque, por ejemplo, en Francia, el experimento dio resultado que la inteligencia artificial estaba fallando contra ley.
¿Por qué? Porque es que así como aprenden y dependiendo de la fuente que beban, así serán las sentencias. Y las leyes tienen errores y por eso la jurisprudencia es la prudencia de la ley, porque las leyes están mal escritas, porque el solo lenguaje es ambiguo, porque no es 1 más 1 igual a 2. En el lenguaje, 2 palabras pueden significar cualquier cosa diferente a la que pretendía el que la escribió. Y eso es una seria dificultad en la implementación de jueces que sustituyan de jueces robots que sustituyan a los jueces. En tal sentido, lo que se propone es una relación de colaboración en donde la inteligencia artificial viene a apoyar, a soportar la labor de búsqueda y sobre todo de estar informado, esa que requiere un montón de tiempo y que el juez no tiene para dictar mejores sentencias. Incluso puede ayudar en la proyección, pero no se puede asumir, por lo menos no en esta etapa de la tecnología, que el juez robot va a sustituir al juez humano. Doctor Manuel, una pregunta, ¿o es un auxiliar, un instrumento más que va a utilizar el juez para adoptar mejores decisiones como una base de datos y un sistema ágil? ¿O es la posibilidad de que sistemas y máquinas lleguen a realizar acciones complejas que tradicionalmente han sido propias de los seres humanos? Es decir, se busca que incluso sea más rápido, más eficiente desde un robot. No solo pueden hacer las labores humanas, las pueden hacer mejores que nosotros. En muchos aspectos. Pero aquí es donde comienza la preocupación. ¿Y en dónde queda la comprensión de la justicia desde la perspectiva de la empatía? ¿Dónde queda la humanización de la comprensión jurídica? Es decir, el juez no es una máquina ni puede entenderse como una máquina. Y entonces usted comienza a categorizar eso que llamarían los jueces, los casos fáciles y diferenciarlos de los casos difíciles. Y el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama 21-25 al año 2025 prevé la implementación de inteligencia artificial para resolver casos puntuales, no solo de menor cuantía o en relación con la cuantía, sino casos que tengan respuestas silogísticas predeterminadas. Si A entonces B, o si A entonces B y B igual a C, entonces el silogismo, la estructura del silogismo aristotélica, que permite dar respuestas, como dice el doctor Jimmy, mediante bots. Eso lo hacen todos los sistemas de atención al usuario. Y usted puede tener, por ejemplo, un proceso en el que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión atendida por un robot, y eso no necesita otro juez que lo repita, porque va a repetir el precedente que está predeterminado. Pero en los casos, ojo con esto, en los casos donde se reconoce que están en la frontera de la comprensión de la justicia, en esos casos yo sí creo que la humanidad debe jugar un papel más determinante. Y digo por humanidad el ejercicio profundo de la empatía, que todavía la máquina no logra hacer, el ponerse en los zapatos del otro. La máquina, eso sí, puede lograr incluso la inteligencia consciente de sí misma, pero todavía no está en punto de lograr el ponerse en los zapatos del otro. Y en ese ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, la historia de la humanidad ha desarrollado lo que se entiende por derecho o lo que se entiende por justicia. La justa proporción de la acción, y esa justa proporción es una unidad de medida que se va desarrollando de forma dinámica y dialéctica con los siglos. ¿Cuántos tuvieron que sufrir la esclavitud para que pudiéramos entender que la esclavitud era mala? ¿Cuántas mujeres tuvieron que ser excluidas de la vida en sociedad, de la educación, incluso agredidas por sus parejas, para que pudiéramos entender que agredir a la mujer y que la mujer era malo y que la mujer merece un sitial igual o superior al del hombre en la sociedad? ¿Cuántas personas tuvieron que ser asesinadas para que pudiéramos entender que el derecho a la vida es un derecho? Ese ejercicio de empatía que tiene siglos de historia y que nosotros los abogados, con el sueño de la exégesis en Colombia, ojo, no en el mundo, muchos hemos abandonado la comprensión de la empatía para comprender la justicia. Yo creo que a eso es lo que nos está obligando a volver los robots. Los robots nos están recordando que esa labor mecánica de conocer la ley o de conocerle el precedente judicial y de dictar sentencia conforme a lo que se ha decidido antes, esa labor la hacen no solo bien, sino que la hacen mejor que nosotros los robots. Doctor Manuel, ¿ustedes recuerdan el caso de los mineros en la caverna? Cuando uno de ellos se sacrificó para que los otros... perfecto. A distintos robots, a un robot le podrían preguntar, utilizando el sistema de inteligencia artificial, que defina esa situación.
Mire que los métodos de interpretación jurídica en determinados casos sí pueden ser bastante distintos. Además, los métodos de interpretación de la ley, además de eso, las distintas fuentes formales del derecho. ¿Cómo hacer para diseñar? Y le voy a preguntar a Jimmy, ese tema de la seguridad jurídica, porque es que me pueden fallar un caso de una manera, un caso igual, de una manera diferente. ¿Y cómo garantizaría, si yo deposito una confianza en las instituciones de que frente a tal conducta, tal decisión o sanción, cómo podríamos garantizar que ese sistema de inteligencia artificial sí fuera igualitario o equitativo, como mejor les parezca? Así que le suelto esa perla al doctor Jimmy. Doctor Gerardo, Sí. yo quisiera agregar al doctor Jimmy una pregunta que está en los participantes y que se relaciona con la suya, y que es si hoy por hoy la inteligencia artificial podría producir jurisprudencia diferente, o para definir hoy como la concebimos tendría que basarse en lo que ya hay. O sea, podría en un sistema de inteligencia artificial haber cambios jurisprudenciales, o tendríamos ya que basarnos en lo que dice la ley y en las jurisprudencias que ya existen y no podría haber nuevas evoluciones. Gracias, doctora Vivian. Pues nos meten ustedes, o por lo menos yo me siento metido en un gran lío de atreverme a contestar temas tan absolutamente complejos como los que ustedes me acaban de formular. ¿Y por qué manifiesto que son absolutamente complejos? Porque ni siquiera los científicos de datos son las personas que se dedican al tema IA, al tema de inteligencia artificial. Y aquí hay que hacer otro comentario, y es que yo dije hace un instante, cuando hice la intervención inicial, que la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas. O sea, no es un tema novedoso, ni es un tema que va a venir, o eso, no, ya está en nuestras vidas. El algoritmo de Facebook le está mostrando a usted lo que el algoritmo de Facebook ha estudiado, que es bueno para usted, para venderle más y mejor publicidad más efectiva para usted. Entonces, tengamos en cuenta que la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas. Hay unas anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, Facebook ha publicado un experimento en donde diseñó dos inteligencias artificiales, y esas dos inteligencias las puso a comunicarse, y finalmente las tuvieron que apagar porque esas inteligencias desarrollaron un lenguaje propio que los creadores ni siquiera podían entender. Entonces, imagínense las cosas locas de las que estamos hablando, son cosas verdaderamente de película. El tema de Sofía, que es la primera ciudadana robot del mundo, o no sabemos si es, no tiene género, como dijo el doctor Manuel, pero fue reconocida como ciudadana más como un asunto mediático, porque seguimos discutiendo temas muy complejos como la conciencia. ¿Qué es lo que nos hace humanos y qué es la conciencia? Y el gran paradigma de la inteligencia artificial es llegar a un instante en el que haya un ser robótico consciente, o un ser de software que tenga conciencia de sí mismo, que yo creo que mayoritariamente se dice que no hemos llegado a ese punto todavía. Pero para hablar de la seguridad jurídica, doctor Gerardo, esa es la gran complejidad de este tema de la inteligencia artificial y del tema de las tecnologías, porque es que, tal como lo dijo el doctor Manuel, evidentemente, si pusiéramos a la máquina a juzgar, la máquina puede seguir un algoritmo, y seguir un algoritmo es algo que usted con 8 horas de entrenamiento podría empezar a hacer. Desarrollar un algoritmo es algo que tiene, claro, la complejidad es enorme, y hay personas que se dedican toda su vida y tienen 100.000 horas de experiencia de programación, pero para usted hacer un algoritmo básico de una pelotica que salga en la pantalla brincando, lo puede desarrollar en 24 horas de estudio. Ahora, ¿dónde está la complejidad de este asunto? Es que justamente el emitir un juicio, el emitir un fallo, una sentencia, y sobre todo que esa sentencia sea justa, implica que usted tenga la capacidad de inferir y de aplicar, de modular sus decisiones con base en la multiplicidad de factores del caso. Yo puedo estar juzgando a una mujer que apuñaló a un hombre, y estoy haciendo dos casos. En un caso estoy juzgando a una mujer que apuñaló a un hombre para robarle, y en el otro caso estoy juzgando a una mujer que apuñaló a un hombre para defenderse de la violencia que había ejercido por años. Entonces, ¿cómo la máquina puede distinguir esos elementos de la humanidad? Y ni siquiera los científicos de datos han podido definir justamente eso. Ni siquiera se ha podido definir discusiones tan sencillas, tan básicas en teoría, doctor Gerardo, doctora Vivian, Manuel, y para todos. Discusiones como ¿qué es la inteligencia? La inteligencia hoy está en debate. La definición más brillante de la inteligencia la dio una psicóloga brillantísima hace un par de años tal vez,
y están dándole vueltas los psicólogos y los psiquiatras al tema de que esa definición es equivocada, no está buena, no es suficiente. Y entonces ahí nos metemos en temas muy complejos. Hoy, doctor Gerardo y doctora Vivian, para resolver esa pregunta, yo considero que hoy no tendríamos, puede que pudiésemos diseñar o pudiese diseñarse, tal vez de hecho se está trabajando en eso, es posible que hoy tengamos algoritmos, sistemas de expertos jurídicos que son sobre todo pensados en búsqueda y en procesamiento de datos. Puede que hoy tengamos un algoritmo al que yo le pueda meter data, y ese fue uno de los experimentos que se hizo en Japón. En Japón se hizo un experimento de juzgamiento con un software que permitía meter data y que el software hiciera inferencias de esa data y diera un fallo, porque básicamente eso es lo que hace un juez. Si el juez yo le presento 10 elementos de prueba, a Pepito le presenta otros 10, el juez analiza los que sean mejores y emite una sentencia acorde a unas reglas establecidas que son la ley. Y básicamente se intentó emular eso en Japón y el resultado final fue no muy favorable, porque básicamente las inteligencias artificiales, como lo decía el doctor Manuel, toman data de las fuentes de datos. Hay una anécdota también interesante que una inteligencia artificial, yo no recuerdo si fue Sofía en sus inicios, de pronto el doctor Manuel lo recuerda, Sofía en sus inicios o una de estas inteligencias artificiales que han sido famosas, en sus inicios le dieron facultad para publicar en Twitter y terminó publicando insultos racistas porque se alimentaba de toda la basura que había en Twitter. Imagínense la complejidad de este tipo de asuntos. Hay temores, doctor Gerardo y doctora Vivian, más allá. Hay temores diciendo, ¿qué pasa en un planeta en donde hay una inteligencia superior a otra? ¿Qué inteligencia gobierna? Y entonces ahí nos metemos en más temas más complejos y es, por ejemplo, se ha hablado, algunos científicos de datos y algunos científicos dicen, la inteligencia artificial no va a reemplazar a la humanidad, va a complementarla, o sea, nos va a hacer mejor. Vamos a llegar a un punto, y yo eso lo creo, estoy convencido de eso, vamos a llegar a un punto en donde vamos a empezar a tener cyborgs, seres humanos mejorados con máquinas. Es decir, si usted hoy tuviera la posibilidad de instalarse un chip aquí que le contesta las llamadas en instantáneo, que le permite acceder al Google o al Cortana o a la inteligencia artificial que muchas veces personas utilizan ya todos los días de Amazon, para usted comprar productos en línea, para usted, imagínense la cantidad de cosas que vienen. ¿Qué pasa cuando mi prótesis, la prótesis de una persona discapacitada, ya no sea una prótesis simplemente física, sino sea una prótesis física y con software conectado al cerebro? Eso va a pasar. Y esto es una generación de cyborgs mejorados con tecnología, seres humanos mejorados con tecnología, y eso va a ocurrir. Nos metemos en temas todavía más complejos, doctor Gerardo, de quién es la responsabilidad civil, contractual, extracontractual del daño que cause un software o un hardware con software. Recordemos, un robot, nosotros pensamos en robot, inmediatamente vamos a pensar en esa máquina humanoide que viene y me habla y que me ofrece lo que vemos en la película, pero resulta que ya tenemos robots en nuestras vidas. Ese aparatico de Google que está aquí en mi casa, mira, yo tengo en mi casa, tengo 3, este es uno. Este aparatico de Google me hace todo lo que yo quiera en el día en mi casa. Apaga las luces, las prende, abre la puerta, compra las cosas si quisiera, si lo pudiera conectar, porque todavía en Colombia no tengo servicios de ese tipo. Pero esas máquinas ya están en nuestras vidas y estas máquinas nos están escuchando todo el día. Y toda esa escucha que están haciendo en el día es data, es información que les estamos dando sobre gustos, sobre tonos de voz, sobre ira, sobre alegría, cosas que me causan alegría. Hay experimentos de Facebook, doctor Gerardo y asistentes, en donde Facebook ya probó que podría controlar el estado de ánimo de los ciudadanos del mundo. Facebook tiene, el último dato que leí, ese dato está súper desactualizado porque es un dato de hace como 2 años, hace 1 año y medio tal vez, Facebook tenía 1.000 millones de usuarios. El planeta Tierra tenía hasta hace 1 año más o menos 8.000 millones de usuarios. Doctor Gerardo, Facebook tenía 1.000 millones de los 8.000 millones del planeta. Es una locura lo que tiene Facebook. Imagínense que Facebook está todo el día estudiando la data de 1.000 millones de seres humanos, publicando, compartiendo, entristeciéndose, alegrándose, aislándose, conectándose. Facebook puede saber de usted incluso cuando usted se sienta en el baño, porque resulta que el algoritmo le permite a Facebook calcular que cuando usted se sienta en el baño hace ciertas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y Google
está metido también en nuestras vidas, no solo porque usted utilice o no utilice el buscador de Google. Resulta que los teléfonos Android son de fabricación del señor Google, el software de los teléfonos es de Google. Y básicamente es un software gratis, usted no paga por Android. Y cuando usted compra el teléfono, ese software fue gratis para el fabricante Samsung o Huawei o el fabricante que sea, pero usted sí está pagando y usted está pagando con datos. Y esos datos alimentan una inteligencia artificial que va a buscar, que está en búsqueda de preguntas como las que me ha hecho el doctor Gerardo. Doctor Gerardo, seguridad jurídica, pues resulta que ahí entramos en una discusión bien compleja. ¿Por qué? Para responder ya más concretamente a esa pregunta. Doctor Gerardo, la seguridad jurídica se da no de la igualdad de decisiones. De hecho, la seguridad jurídica se da de la no igualdad de decisiones, porque yo no puedo juzgar dos situaciones iguales si no conozco el 100% de lo que hay alrededor de esas dos situaciones. Error de tipo, error de prohibición en lo penal. Yo no puedo, la máquina en un algoritmo estándar hoy en día juzgaría los hechos como un algoritmo. Si esto ocurrió, yo juzgo así, y si esto ocurrió, yo juzgo así, y si hay un atenuante, yo juzgo así. Pero la máquina no podría ponerle humanidad, que sería lo que le falta a las decisiones jurídicas de una máquina. Y es la gran dificultad y la gran discusión, doctor Gerardo. Sería yo muy presuntuoso pretender responder esa complejísima pregunta. ¿Nos van a dar las máquinas más seguridad jurídica o al contrario nos van a dar inseguridad jurídica? Porque, doctor Gerardo, si yo cometo un tipo penal no por dolo, sino por culpa, pues yo tengo seguridad en mi cabeza de que mi condena va a ser un poco más moderada. Pero la máquina podría saltarse ese tema de la empatía, la máquina podría saltarse cuando el padre se estrella y sus hijos mueren en el accidente en el vehículo. Muchos jueces dicen, no puedo condenar porque el dolor que causa esa muerte ya es suficiente condena para ese padre. La máquina analizaría eso, la máquina analizaría la humanidad que hay que meterle a todo el juzgamiento. Y doctor Gerardo, ya tenemos en el mundo ejemplos de juzgamiento de hechos en la inteligencia artificial, no en el mundo jurídico, pero sí en el mundo práctico. Resulta, doctor Gerardo, que la empresa Tesla, que hoy tiene un sistema de inteligencia artificial brutal, gigantesco, en sus vehículos semiautónomos, hoy en el mundo tenemos una minoría de experimentos de vehículos totalmente autónomos de nivel 4, la mayoría son nivel de autonomía 3, que requiere asistencia de un ser humano todavía, creo que hay incluso un nivel 5 para total autonomía de un vehículo. El futuro, doctor Gerardo y apreciados colegas, es que usted pida un Uber y llegue un vehículo sin conductor, usted se suba al vehículo, no saluda a nadie, se dirige a su destino, trabaja en todo el camino, no habla con nadie porque no hay pasaje, no hay conductor, llega a su destino, le descuentan de su tarjeta de crédito, se baja y llega a su destino. Ese es el futuro que nos espera. Y eso produce además muchos temas sociales, ¿no? Porque los taxistas, ¿dónde está el empleo? Y los operadores los teleoperadores ya perdieron el empleo hace rato. Y todo eso ya está empezando. Doctor Gerardo, ejemplo de juzgamiento real. La inteligencia artificial de Tesla han discutido sin solución. No hay solución todavía. La discusión es cómo debería el vehículo autónomo de Tesla reaccionar ante un choque que puede en milésimas de segundo procesar la data de los dos transeúntes que hay en la calle. Hay una anciana mayor de edad y hay un niño pequeño. Entonces, ¿será que entonces la máquina de Tesla ante la inminente colisión debe arrollar al niño o debe arrollar a la anciana mayor de edad? Imagínense la complejidad de esas decisiones más allá de lo jurídico, decisiones éticas, doctor Gerardo. Y ese conflicto ya está expuesto y ya están los científicos tratando de entender cómo solucionar un conflicto como ese. El vehículo está a punto de colisionar, si va a la izquierda va a atropellar a la viejita, si va a la derecha va a atropellar al niño. ¿Cómo debe la máquina reaccionar? Imagínense el conflicto tan tremendo, doctor, y hay juzgamiento en ese tipo de decisiones. Muy bien, excelente. ¿El doctor Manuel todavía nos acompaña? Aquí estoy. O ya lo asustamos. Doctor Gerardo, el doctor Alcides me está el pidiendo la doctor Alcides palabra. está por ahí. Me está pidiendo Bienvenido, la palabra doctor Alcides, qué pena.
que lo teníamos un poquito olvidado, pero es que nos encanta como habla el doctor Jimmy y el doctor Manuel Raff. Bien puede, doctor Alcides. Doctor, Bueno, le sí. cedo la palabra entonces, doctor Alcides. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, perdón por los inconvenientes técnicos. Sintetizo lo que estaba planteando. En primer lugar, señalando que para efectos de adaptarnos a la presente inteligencia artificial, softwares inteligentes, se requiere de una formación integral y ahí hay un compromiso académico y educativo, desde el preescolar hasta la educación universitaria y posgrado. En segundo lugar, yo quiero tratar como conclusión segunda que se trata sin duda alguna de un instrumento y de una colaboración al servicio de la sociedad, al servicio de la inteligencia humana, justamente para llegar a un nivel superior de la inteligencia, que es la sabiduría. No es igual inteligencia y sabiduría, por cuanto es mucho más, es la combinación de los conocimientos y la combinación de la experiencia y sus reflexiones entre práctica y saberes. En ese orden, planteo también que la inteligencia artificial como instrumento de colaboración, como asistente de potencialización de la inteligencia, tiene que mirarse en dos contextos. El primer contexto es el contexto jurídico, y este concepto jurídico es un concepto fáctico. Se hablaba en un momento determinado el doctor Gerardo al señalar que amor, ¿me puedes estaba ayudar a con las el fuentes traje? formales de la ley. Decimos, mire, y se Ven, hacía amor, el doctor Rar una mención a la interpretación gramatical. El contexto de la inteligencia artificial es más técnico de acumulación de saberes, pero en este caso la sentencia 054 de 2016 en cuanto a la interpretación gramatical, y eso pone un plus más allá de la inteligencia artificial para colocarlo, ¿cierto?, en un punto de quiebre en el sentido que la sentencia 054 de 2016 nos dice la ley gramatical no implica un mandato y que el criterio de supremacía de la Constitución que implica la aplicación del orden jurídico aplica la Constitución, aplica sus principios y valores, aplica el bloque de constitucionalidad y aplica también la jurisdicción internacional y la jurisdicción global. Y esa jurisdicción global te plantea un sigma de cambio y de transformación de manera permanente de los análisis jurídicos fácticos. ¿Qué significa ello? Que sin duda alguna, muy lejos está la inteligencia artificial de invadir por ahora, ¿cierto?, ese contexto del orden jurídico, fáctico jurídico, en cuanto que para el caso de Colombia, pero también universal, vincula la Constitución, la ley, la jurisprudencia internacional en sus complejidades cambiantes en el mundo de hoy, en el sentido de que nos inclinamos hacia una sociedad global y a un derecho global. Eso es el primer punto. Y eso está lleno de una inmensa complejidad frente a los conflictos nacionales e internacionales que hacen parte justamente del derecho internacional. Y eso es cambiante. De tal suerte que la inteligencia artificial, instrumento vital e instrumento fundamental de la inteligencia humana, sabiduría humana, y no se puede dejar de lado como hacemos la milenaria sabiduría ancestral, que hoy también es científica. De otro lado, frente a su utilidad en el contexto social, sin duda alguna que la ingeniería del derecho, la ingeniería del derecho planteada por los científicos del derecho, nos lleva a cuál sería la utilidad y en qué contexto estamos aplicando, porque no podemos aislar la inteligencia artificial, la eficacia y la eficiencia de la acumulación de datos, el procesamiento de datos para tomar decisiones, no lo podemos aislar de un contexto. Y entonces, aislado del contexto de la inequidad, de la injusticia, de la indolencia, de la insolidaridad, tenemos que mirar entonces cómo ese instrumento, cómo ese procesamiento de datos sirve a la justicia social, sirve a la equidad, por ejemplo, en un país como el nuestro, tercer país más desigual del mundo. Igualmente como, por ejemplo, uno de los países en donde decía la revista Semana que de cada 2 niños uno pasa hambre. Igualmente, hablando de niveles del 66%
de niños que solamente tienen una comida al día, hablando de uno de los primeros lugares en la corrupción. Es decir, tú no puedes aislar de esa potencialidad del procesamiento de datos, de la eficacia de decisiones para todas las ramas del poder público, del contexto en que se da, porque hoy justamente la inequidad, la corrupción, la injusticia, ya nada más veía a una niña aquí en Cartagena que se suicidaba frente a sus hijos. ¿Cuál es el problema de Estado? ¿Verdad? ¿Cuál es ese contexto social y cómo utilizar esa inteligencia, esa potenciación justamente para construir sociedad, para construir equidad, para construir amor, para construir generosidad en el problema universal, ¿cierto? Por ejemplo, decir cómo esa inteligencia artificial como potenciación de la creación de normas justas. Y decir, por ejemplo, cómo en Colombia 40 empresas se disputan la contratación estatal justamente de todo el patrimonio público. Cómo está el cartel del PAE, el cartel de las licitaciones, el cartel de la PEA. No podemos aislar esa potencia, esa aporte de la inteligencia artificial, del procesamiento de datos, de las decisiones en un contexto, como si no estuviera pasando nada en el país y que simplemente es procesar datos, ser eficaz, ser eficiente, dar esa macrointeligencia creada por la misma inteligencia humana sin mirar este contexto de inequidades, porque entonces sería un salto justamente al vacío. Esa inteligencia humana, y por eso me inclino con Couture, ¿verdad? Esa inteligencia humana y esa potenciación de la inteligencia artificial debe servir a la utilidad, mirar el contexto, mirar la realidad. Y ese es otro problema de la educación nuestra, que se educa sin mirar el contexto y para transformar el contexto, porque el criterio fundamental de la ciencia es la utilidad para buscar condiciones de bienestar y de vida. Por eso me inclino con Couture. Y ese sería uno de los sentidos de esa complejidad. En primer lugar, el contexto social y jurídico, y la Corte lo señala como que justamente que no solamente es la ley gramatical, sino es el contexto de orden jurídico y el contexto transnacional, pero ese contexto es fáctico y la jurisdicción internacional está cambiando justamente a partir justamente de los tratados, convenios y ratificados. Pero el contexto sociojurídico, el contexto real de inequidad universal, como decía, el 1% tiene la riqueza pública de todo el mundo. Entonces, ¿en qué contexto va a operar la inteligencia artificial? Y yo veo, por ejemplo, es que se habla de manera en abstracto de una gran utilidad, de una gran potencia, pero que su gran utilidad tiene que ser necesariamente para crear mejores condiciones de vida. En eso me inclino con Couture, en esas reglas que todos conocimos. Y digo, el derecho Se le fue la voz, doctor Arrieta. saberes integrales. En segundo lugar, como lo dice, piensa. Preguntábamos alguna vez en la Facultad de Derecho cuál es la facultad más importante que hay en esta universidad y me decían derecho, derecho, derecho. No, como dice Couture, piensa. La facultad de pensar, el pensamiento crítico, ese exponencial desarrollo de la sabiduría más importante que el mismo conocimiento, pero que se integra. Piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Ese pensamiento es leer el mundo, ese pensamiento es leer la jurisprudencia, ese pensamiento es leer el universo. Muchas gracias, doctora Arcides, muchas gracias. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. ¿Y cuál justicia debe colaborar la justicia, la inteligencia artificial, que no se puede mirar en abstracto? La justicia material, la justicia de la vida en sociedad, la justicia de la ética como presupuesto de la vida. Y nos dice Couture, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres un conflicto entre derecho con la justicia, lucha por la justicia, porque la justicia artificial es un importante instrumento. Y aquí nos lo plantea Couture en el decálogo del abogado, ¿verdad? Nos dice, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida. Y llama a tu profesión, esta la de nosotros, pero que tiene que ser inclinada hacia una formación completa, integral, universal, ancestral, milenaria, eurocentrista y cofusionar esos saberes, porque como repito, en estos dos aspectos,
La inteligencia artificial no puede mirarse en un abstracto, en un vacío que no tenga contexto, en una utilidad como instrumento vital y fundamental que busque fundamentalmente ello. Son dos elementos para concluir uno, sin duda alguna. Como lo decía el doctor Jimmy, existe, y yo tengo que decir varios ejemplos, como la inteligencia artificial, y tengo pruebas de eso en mi ejercicio, como la inteligencia artificial de los obras de algunas entidades electorales, en algunos casos quitan y ponen votos y eligen, y aquí hay un juicio en Cartagena sobre el particular. Como la inteligencia artificial, que es instrumento para evitar cómo, que ya está presente, ¿cierto? Debe ser utilizada. Y como, por ejemplo, para hablar de realidades, y nosotros que de alguna manera tenemos algunas ideas en el derecho electoral, por eso insisto, hay que mirar el contexto sociojurídico, hay que mirar el contexto social y su utilidad, como por ejemplo cuando estamos enfrentados al software de la registraduría en los escrutinios, donde dice, el software dice, las reclamaciones no pueden ser presentadas porque no permite el software, justamente instrumental, debe ser instrumental, debió ser instrumentado para la transparencia, debió ser instrumentado para... Doctora Cides, creo que se le fue el silencio, se le fue el micrófono. Doctora Cides, pero bueno, ya que se le fue el micrófono, voy a aprovechar para darle la palabra un momentico al doctor Gerardo, porque él pues por tiempo nos tiene que dejar en unos pocos minutos. Entonces, doctor Gerardo, para... Gracias. quedo con el resto Sí, de los ponentes. es que Aprovechando estaba para programado para otra agradecerle. reunión estaba programado para otra reunión a las 3:30, entonces de pronto debo escaparme un momentico antes, pero sí quería dejar planteado aquí como en el ambiente para el doctor Manuel Rabi y el doctor Jimmy que manejan el tema. Nosotros llevamos más de 10 años capacitando estudiantes de derecho, abogados litigantes, servidores judiciales, fiscales, procuradores. Hemos tratado de construir o de fabricar o de implementar o de, digamos, educar muy buenos operadores jurídicos. Pero ahora como están las cosas veo que vamos a tener que acudir mucho a formar, digamos, expertos en sistemas, en plataformas virtuales, en conectividad. Y eso es decir, yo les preguntaría, la forma de educar a nuestros estudiantes necesariamente va a tener que cambiar, porque es que los elementos tecnológicos ya están invadiendo todas nuestras esferas. Qué bueno que nuestros expertos también se refirieran a ese universo, porque eso implicaría también transformar la forma de pensar de los servidores judiciales, educarlos en esas nuevas implementaciones. Gracias. Gracias, doctor Gerardo. Un placer. Estamos en contacto entonces para próximas colaboraciones. Y bueno, voy a complementar la pregunta del doctor Gerardo, que creo que está relacionada con la mía. Le voy a dar la palabra entonces al doctor Jimmy, a Manuel y al doctor Alcides, luego para que respondan la mía, que es justamente cómo creen que debemos evolucionar o adaptarnos los abogados para hacer, digamos, frente a esta nueva realidad que significa en nuestra profesión. Y por eso digo, desde que nos están formando y a los que ya estamos pues con nuestra tarjeta profesional para esta nueva realidad. Entonces, doctores, les cedo la palabra. No sé cuál Doctor quiere Manuel, participar primero. Doctor Manuel, si me permite tomar la palabra primero, le pido excusas. Adelante, adelante. Muchas gracias. Yo voy a tener que hacer esta intervención, continuaré conectado, pero como me voy a desplazar en mi vehículo porque voy rumbo a una audiencia presencial, estaré atento. Si puedo intervenir nuevamente lo haré con muchísimo gusto, pero si no, les voy a rogar que me disculpen. Para responder a esta pregunta y todos los cambios que ya se están dando y todo lo que viene, pues básicamente lo que yo diría es, lo primero que tenemos que entender, lo reitero, este no es un asunto del futuro, este es un asunto del presente. Si usted se compara su vida hoy con la vida que teníamos hace 20 o 30 años, pues pareciera que estuviéramos en un mundo diferente, digamos 40 años antes de Internet. El mundo en el que estamos hoy pareciera ser un mundo 100% distinto a nuestro mundo anterior, a nuestro mundo de hace unos años. El mundo en el que estamos hoy es un mundo verdaderamente dominado por la tecnología, por las telecomunicaciones, por las comunicaciones móviles en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos. Hoy ya no tenemos posibilidad de rechazar la tecnología.
Yo puedo ser un negacionista de la virtualidad judicial, por ejemplo, en Colombia, pero yo no tengo opción de forzar a todos los ciudadanos colombianos a que no tengamos justicia digital. La justicia digital y todo el mundo digital está encima. El mundo en el que vivimos ha cambiado desde hace 20 o 30 años y en los últimos 2 años, desde el tema de pandemia, en el último año y medio, 2 años, el mundo se terminó todavía más de transformar. Hoy estamos en un nuevo mundo y eso es lo primero que tenemos que entender. Después de que entendamos de que estamos en un nuevo mundo, tenemos que seguir dando el paso siguiente. El paso siguiente es adaptarnos a ese nuevo mundo. O me aprendo las reglas del juego de este nuevo mundo, me adapto a las... Doctor Jimmy, se le fue el audio. Todos los proyectos interesantes y de todo el futuro, ¿no? Entonces, definitivamente sí, estamos en un mundo nuevo, nuestras universidades siguen enseñando derecho y siguen enseñando como enseñaban hace, no sé, tal vez 100 años, no hemos querido reconocer ese cambio, reconocer ese nuevo mundo. Hoy vivimos en un mundo en donde chicos de 22, 23 años están ganando miles de millones de pesos y nosotros tenemos dos opciones: criticarlos, señalarlos y ver lo vacía que está la sociedad y la humanidad, o señalar lo interesante que es este nuevo mundo que le permite a una persona que tenga cualquier talento mostrarlo al mundo y volverse millonario con eso. Hay cantantes hoy que hace 2 o 3 años nadie los conocía. Publicaron una magnífica canción en redes sociales y 2 años después están haciendo millones de dólares con sus canciones sonando por todo el mundo. Artistas, jóvenes con talentos, abuelitas cocinando en YouTube. Este es el nuevo mundo. Usted solamente tiene dos opciones: ser un revolucionario y un rebelde contra ese nuevo mundo, o adaptarse y aprender lo más rápido posible para cambiar y crecer con ese nuevo mundo. Por supuesto, como lo dijo el doctor, sí, tan fundamentales como la ética, como la búsqueda de la justicia. No todo lo justo es legal, no todo lo legal es justo. Y nosotros como abogados debemos trabajar y propender por eso. De nada me sirve el chico influencer que lo que está haciendo es enseñarle mal a los jóvenes. Pero entonces usted y yo hagamos mejor entretenimiento que le enseñe bien a los jóvenes. No me sirve de nada sentarme a criticar los nuevos cambios y las nuevas tendencias si yo estoy sentado solo señalando. Lo que tenemos que hacer es tomar acción. Necesitamos jóvenes universitarios, que necesitamos facultades de derecho que ahora enseñen marketing digital, que ahora enseñen manejo de plataformas de vigilancia judicial en línea. Necesitamos facultades de derecho que le enseñen a los chicos cómo hacer una audiencia virtual. Eso no está pasando. Y las universidades y nosotros estamos en negación. No queremos tomar ese cambio y evidentemente, como todos los cambios, no son sencillos, pero tenemos dos caminos: revolución o adaptarnos y seguir creciendo. Así que la invitación definitivamente es esa. Muchísimas gracias. Estoy aquí conectado. Voy a estar conduciendo, no sé si podré intervenir nuevamente, pero estoy muy aquí pendiente y muy agradecido por el honor de que me permitan acompañarles acá. Muchísimas gracias, doctor Jimmy. Doctor Manuel, le cedo la palabra a usted. Muchas gracias, Viviana. ¿Podría repetir la pregunta para poderla poner en contexto nuevamente? Claro que sí, doctor Manuel. La pregunta que dejó pues planteada el doctor Gerardo y que yo complementé tiene que ver con, obviamente, cómo desde la academia, digamos, desde la educación y las universidades y nosotros como profesionales enfrentamos estos retos y cómo debemos cambiar para adaptarnos, ¿qué piensa usted?, a esta nueva realidad que implica la inteligencia artificial y los abogados. Y, por supuesto, desde la formación. Bien, discúlpenme que no prenda la cámara, estoy como el doctor Jimmy manejando al mismo tiempo. Esta pregunta puede tener varias aproximaciones para dar respuesta. Una primera aproximación tiene que ver con la enseñanza jurídica en términos generales. ¿Cómo se va a enseñar o cómo se debe enseñar el derecho? Ojo con eso, que es diferente a qué se enseña en las facultades, porque en las facultades se enseñan también otras cosas, como procurar desarrollar competencias transversales, competencias comunicacionales. Y uno podría decir que el cómo se enseña el derecho debe ir poco a poco migrando más. Ojo,
sin desperdiciar o sin perder de vista las competencias hermenéuticas y las competencias en comprensión probatoria, debe ir migrando cada vez más al desarrollo de las habilidades de empatía. La justicia es hija de la empatía. Y el ser capaces de comprender más allá de la norma, es decir, en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras relaciones humanas, que la empatía nos enseña a tratarnos bien y a vivir en sociedad, es decir, a ser justos con los otros, eso debe ser el corazón o la esencia o la misión de la enseñanza del derecho. Es decir, se reivindica la justicia en la enseñanza del derecho, que había cedido a la enseñanza del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la facultad debe asumir o las facultades deben entender que hay competencias transversales que se tienen que enseñar y que son producto de esta nueva época. Aprender a programar. La tendencia en sistemas de justicia o en sistemas judiciales en el mundo es, ahí sí, no a esperar que un robot decida en la rama judicial, sino a no depender de la justicia estatal para resolver los conflictos. Y así usted encuentra que este nuevo continente invisible, como lo llamó Kenichi Mae, que da lugar a que se urge a partir de las relaciones o la hiperconexión digital, este nuevo continente invisible también ha dado a tribunales que se mueven en ese continente invisible. Y Amazon, eBay, Mercado Libre, Alibaba y todas las plataformas de e-markets tienen sus propios sistemas judiciales. El mismo Facebook tiene su propio sistema judicial. Y estos sistemas judiciales le permiten acceso a soluciones a personas que si van donde un juez no la van a tener. Usted compra un computador en la China, el computador llegó defectuoso, vaya y demande en Barranquilla, en Cartagena o en Bogotá. Eso es un chiste, no sirve para nada. Pero estas plataformas han previsto que precisamente la solución de los conflictos es la que hace posible el negocio o la continuidad del negocio. Por eso el doing business, dicho sea de paso, se centra en el acceso a la justicia para poder evaluar las condiciones de negocio o de realización de negocios en determinados países. Pues teniendo claro eso, aprender a programar será una competencia transversal como aprender a hablar en público. Y de hecho, me atrevo a hacer una predicción. En los próximos 10 años, señores abogados, si ustedes no han aprendido a programar, van a estar fuera del juego de verdad. La mayoría de los abogados estamos fuera del juego hoy, pero ahí estarán fuera de las posibilidades. No será el conocimiento jurídico lo que les permite el acceso. Hay que aprender a programar, hay que comprender los algoritmos que no son solamente en programación o en sistemas. Un algoritmo es una receta, un paso a paso que permite la reproducción de eso que ha planteado en distintos escenarios, como cómo se cocina un huevo frito. Y eso, de hecho, cuando ustedes aprenden a hacer algoritmos y comprenden que el ordenamiento jurídico es algorítmico, es decir, es como una receta, y una receta bien dada, pues se puede repetir y le queda bien a cualquiera el plato. Pero si la receta está incompleta, como está sucediendo con nuestro ordenamiento jurídico, usted tendrá un huevo que no queda frito, sino aguado, otro huevo que queda sin sabor, otro huevo que queda redondo, otro cuadrado, en fin, es lo que nos está pasando con la aplicación del ordenamiento jurídico, porque aunque en sus premisas el ordenamiento jurídico es algorítmico, en la implementación no lo ha sido así, porque no comprendemos el algoritmo jurídico. Pero ahí la comprensión, que esa sería otra apropiación, aprender a escribir algoritmos. Háganse la pregunta, ¿cómo cocino el huevo frito que me gusta? De manera, y tiene que responder paso a paso con tal detalle que cualquiera que lo toma, que lea las instrucciones en su casa, pueda reproducir y hacerle el huevo frito que le gusta. Esa será otra competencia. En tercer lugar, ya tiene que ver con la forma como se accede a la educación. Y hoy creo que asistimos en muchos casos a regañadientes, a la ruptura con el monopolio de la presencialidad en el acceso a la educación. Muchos de nosotros venimos consumiendo contenidos digitales educativos hace 10, 15 años. Muchos, por ejemplo, en mi caso, aprendí a programar utilizando un Udemy que tiene cursos de 40,000 pesos, 500 horas de formación y costó 40,000 pesos. Vea el comentario. Otros, como las universidades tradicionales y generalmente las públicas, se oponían al tránsito a la educación virtual que permite que estudiantes de cualquier parte del mundo se conecten, que permite que profesores de cualquier parte del mundo enseñen, haciendo posible el sueño o el ideal de universidad
en este caso políglota, plurinacional, diversa de todos los estilos, de todas las ideologías, porque no tienen que estar reunidos en el mismo sitio para poder enseñar, y además muchísimo más económica. Esa estructura del acceso al sistema educativo, que dependía del edificio, del escritorio, del profesor que vivía en la ciudad y que si no vivía hay que trasladarlo y cuesta cientos de millones para poder trasladarlo, esa educación está cada vez quedando relegada. No significa que vaya a desaparecer, porque brinda unas experiencias especiales que todavía la virtualidad o la educación no presencial no logra, pero cada vez va a estar siendo más relegada, porque por ejemplo aquí estamos conectados mientras manejamos cosas que en otras circunstancias no habría sido posible que participemos en estos encuentros. Para todo el mundo es claro que la movilidad y las facilidades que brindan estas nuevas herramientas también revolucionan el modelo de acceso al sistema educativo y nos plantean en esos tres frentes, resumo, en esos tres frentes cambios sustanciales en la enseñanza del derecho, en las competencias que se desarrollan en las facultades y en el acceso a la educación. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Doctor Alcides, ¿nos escucha? Sí, le estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor Alcides. ¿Quiere usted decir su aporte a la pregunta que quedó planteada? Sí, claro. Bueno, fundamentalmente hay tres niveles escolares que no pueden desatenderse. Por eso siempre planteo el contexto. La familia es una escuela. De suyo, está planteada en todas las legislaciones del mundo y en Colombia está la ley de padres. La familia es una escuela que guía y que orienta, nada más y nada menos. Es que no podemos coger simplemente el adulto. Tenemos que partir desde el mismo inicio de la vida. Y entonces, si la familia es una escuela, este saber, estas competencias tienen que estar también mínimamente básicas, entregar a los padres, no simplemente para la guía y dirección de su crianza, sino para que ellos tengan entrenamiento. Mi hija es experta en psicología de desarrollo de inteligencias múltiples, entre ellas la virtual. Y sus hijos mis nietos hablan 3 idiomas con 10 años, manejan perfectamente. Entonces la familia es escenario de formación. Es ahí una escuela de responsabilidad del Estado, sin duda, pero responsabilidad de los padres. Y allí, mi hija trabaja en Bogotá, es psicopedagoga, es pedagoga, es licenciada y tiene esas competencias. Y la familia es el primer núcleo para colocar justamente a un niño en el presente y en el futuro. No podemos hablar simplemente del adolescente. Desde luego, a él también va a dirigir. En segundo lugar, entonces la familia tiene que estar, porque estamos hablando simplemente de currículo y descartamos lo que tenemos que hacer desde la base, desde la semilla, que son los niños. Y señores, yo quiero darle un dato. Menos del 90% datos de los niños en Colombia no desarrollan las inteligencias múltiples. Y las inteligencias múltiples son las emocionales, un problema de la tolerancia. Las digitales, la informática, la cognitiva, la deportiva, la recreativa, la lingüística, la artística. Y entonces, ¿qué tipo de profesionales vamos a tener si no estamos desarrollando esa potencialidad? Lo vamos a coger en los adultos, que hay que hacerlo. Y ahí está. Y menos del 90% en Colombia no desarrolla las inteligencias múltiples. Por eso, insisto, si el contexto no se toca, pasa nada. En segundo lugar, la sociedad. Tiene que la sociedad ser entrenada de la misma manera. Y ahí está claro. Si las familias están entrenadas, la sociedad está entrenada y cumplen un papel para desarrollar el menor. Aquí, por ejemplo, la madre de mis nietos están entrenadas, ojo, para el desarrollo de las inteligencias múltiples, que son emocionales, tolerancia, lingüística, idiomas, comunicacionales, espirituales. Que no podemos hablar en abstracto, es que tenemos un lío. Hablamos en abstracto de las cosas sin vincular el contexto y sin vincular desde el inicio al ser humano. Y para ello hay que tener niños nutridos, ¿cierto? Inteligencias múltiples, pero con nutrición, con alimentación. ¿Cuáles son sus inclinaciones artísticas, culturales? En fin, eso se hace allí.
Y si nosotros no tenemos inteligencia múltiple para nuestros hijos, para nuestros nietos, no hay nada que hacer con la inteligencia artificial. Si la familia está entrenada, si los niños están en esa perspectiva, desde la inteligencia emocional, desde la paz, desde la lingüística, de la espiritual, desde la virtual, desde la informática, mire qué tipo de sociedad, como ya está pasando en otros países. Nosotros no podemos, tenemos que ya entender cómo están las cosas, pero no solamente la inteligencia artificial, la inteligencia humana en la creación de principios y valores y verdadera sabiduría. Oh, y también quiero decir algo, ¿en qué momento se potencializa y se sembra esas inteligencias cognitivas, emocionales, virtuales de 1 a 5 años? Como también son las nutricionales. Entonces estamos acostumbrados a plantear cosas que tenemos que hacerlas porque tenemos unos baches y unas fallas estructurales, pero ahí la escuela es la familia y la práctica es la familia y ahí debe intervenir el Estado. Y si la familia está entrenada, la sociedad lo hará. En ese sentido, así como la inteligencia artificial, la escuela, el sistema escolarizado es el conjunto, ¿verdad?, jerarquizado, planificado, organizado de saberes integrales. Tenemos un problema en la educación. Ese saber integral es la educación virtual. Ese saber integral es pero no solamente es ese. En tal sentido, yo sí estoy de acuerdo con Jimmy, y él hacía referencia, es que hoy nuestra educación está en crisis. Pero en crisis en todos sus niveles, no la de la llamada educación superior. Entonces, como por ejemplo, decía, ¿por qué preguntarse? La primera pregunta, ¿por qué somos así? Se preguntaba el doctor Ginás, nuestro genio del cerebro. ¿Lo estudiamos? Es que tienes que estudiarte para saber, pero ¿cómo es así desde el punto de vista político, económico, social, los niveles de desesperanza? Complicado. Entonces, la filosofía de la historia en el saber integral tiene que estar. Yo me acuerdo que en el bachillerato y en la primaria nosotros estudiábamos ética, urbanidad, anatomía, fisiología, nos decían cómo alimentarnos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el saber integral, donde está incluido todo el desarrollo de las inteligencias múltiples, aún las que no se dieron, pero también la inteligencia artificial. Esa filosofía de la historia, ¿cómo debe ser? Mire, dialéctica, ¿cuáles son las leyes de la dialéctica? ¿Cómo entender las leyes de la dialéctica? Esos vacíos que hay. Yo vi las leyes de la dialéctica científica, la vi en el bachillerato. ¿Con quién la vi? Con Víctor León Mendoza, magistrado cartagenero de la Corte y el Tribunal, con Fabio Morón Díez, magistrado de la Corte Constitucional, con Jaime Díaz en el bachillerato, y fue después mis profesores en la universidad. Imagínense, eran sabios, porque hoy tienen que haber, son maestros, y el maestro tiene que saber, es una formación integral, conocer el contexto, el desarrollo de cómo se introduce el conocimiento en la mente, en el niño, en el adolescente, las potencialidades diferenciales que existen. No solamente es el currículo integral, y entonces el maestro tiene que ser eso, ¿no? Tenemos que ser familia, sociedad y un sistema escolarizado que incluye la sabiduría integral. Y esa sabiduría integral, sin duda alguna, vincular el contexto de la infancia hasta el momento actual y vincular el contexto jurídico. De lo contrario, esa es la manera de introducir, desarrollar esa inteligencia artificial y con una finalidad trascendental. Los distintos saberes. Yo le pregunto, por ejemplo, a alguien afro y me dice, alguna vez le pregunté, ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás en Colombia y es afro? ¿Cuál es la historia de África? ¿Cuál es tu lengua? ¿Por qué tu apellido? Óigame, saber integral. Claro, nosotros los afros no fuimos historiados, ¿cierto? Y solo en 1851 se declaró la libertad de los afros en Cartagena y en Colombia, que todavía se mantiene, y solo en 1991 se le reconoce a los negros y a los afros en Colombia, ojo, el derecho al territorio y a la diversidad étnica establecido en el artículo 7 de la Constitución, año 1991, apenas reconocido, señores, apenas reconocido. Ese es el saber histórico, desde la familia hasta la sociedad y hacia el sistema escolarizado de manera integral. Eso permite identidad, fortaleza, comunidad, y allí es que el saber artificial es fundamental, pero ojo, la ética, los principios, los valores son el fundamento de la vida y de los seres humanos.
y no pueden darse en un vacío. Claro que hay que programar, claro que hay que saber sistemas, claro que hay, porque el mundo es digital, claro que el mundo es la informática, claro que hay un nuevo mundo. Y a propósito del nuevo mundo, hay un mundo vacío, hay un mundo en crisis, hay un mundo violento, hay un mundo de niveles de pobreza inmensa, hay un mundo de muerte, de atracos, etcétera. No se puede ni salir a la calle. Entonces esa inteligencia también, los principios y valores, la ética, la tolerancia, la paz debe conducir a eso. Y la inteligencia artificial no puede actuar en un vacío, tiene que actuar en un contexto y con un propósito de construir sociedad, de construir paz, de construir bienestar. A partir inclusive, desde el momento, por eso hablé de la familia, desde el momento en que el niño está en la cavidad intrauterina, es ahí. Y cuando nace, tendrá todo el apoyo y el aporte. Nosotros aquí, para ganarnos una casa, tenemos que ganarnos una medalla olímpica. Una casa de 50 millones. Yo le daría un palacio a esos héroes que se ganan las medallas olímpicas, que ganan las vueltas a Colombia, que ganan los partidos de fútbol. Es que para tener una casa y una pensión tengo que pasar miles de trabajos. ¿Y por qué el Estado, como en otros países, y los atletas en otros países son profesionales, señores, con todo el apoyo del Estado? Entonces la inteligencia artificial tiene que trabajar por eso. Por eso los colombianos, los negros, los afros, los indígenas, todos debemos estar, para concluir, en una gran familia, una familia que desarrolle los principios y valores, una sociedad que entronice los principios y valores, un sistema escolarizado que los plantee a partir de los saberes integrales, a partir de la dialéctica, a partir de las habilidades de la historia, el saber integral base, y para estudiarlo en el contexto social, en las realidades históricas y presentes, y como también en el mundo en que vivimos. Y en ese sentido la inteligencia artificial será un instrumento y seguirá siendo en el mundo digital, pero en un mundo complejo. Este es un mundo complejo. Este es un mundo de violencia. Este es un mundo de pobreza. Este es un mundo de miseria. Este es un mundo de inequidad, y hay que tener los elementos para construir la nueva sociedad global. Por eso decía un autor, lo local es tuyo y lo global incide en el mundo de la informática global, pero en el mundo de la apropiación de nuestros saberes ancestrales y los saberes del sistema escolar para construir un mundo y un mundo mejor. No, simplemente lo que es fundamental, claro que sí, la educación virtual en un contexto. Muchísimas gracias y muy amable. Muchísimas gracias, doctora Alcides. Y muchísimas gracias al doctor Gerardo Bernal, al doctor Jimmy, al doctor Manuel Rat por su participación muy valiosa. Espero volver a contar con ustedes en próximos eventos. Quiero darle realmente mi agradecimiento muy especial a la Escuela de Formación de Abogados de FEDEACODE, al Colegio de Abogados de Risaralda y al Colegio Profesional de Abogados Nacional de Abogados de Colombia, que nos ha permitido hoy sus ponentes y estos profesionales tan idóneos que nos han acompañado en este tema. Créanme, chicos, seguiremos y profesionales que nos han acompañado hoy, seguiremos conversando de esta temática, porque sé que apenas hemos sembrado la semilla y que en el derecho, como dijeron nuestros ponentes, realmente ya esto no es una realidad, esto no es el futuro, estamos ante la inteligencia artificial, estamos ante las nuevas tecnologías, simplemente tenemos que ver, y yo pienso que adaptarnos a la realidad, en eso estoy, y hacerle frente, adquirir las competencias. Estoy de acuerdo con el doctor Alcides en que obviamente tenemos que formar a las nuevas generaciones dentro de este contexto y dentro de las inteligencias múltiples, pero a los que ya estamos formando, a los que ya estamos acá, simplemente tenemos que entender que la inteligencia artificial está aquí, podemos servirnos de ella, podemos utilizarla para mejorar la justicia. Hoy por hoy, mi opinión es, no estamos en el momento en que nos va a sustituir, por lo menos como dicen por ahí jueces, le falta humanismo, le falta esa interrelación y esa equidad de la justicia que todavía pensamos que se requiere de un humano para que pueda ponerse en esos zapatos del otro y pueda llegar a una justicia más equitativa. Pero yo como abogada les dejo a ustedes, los estudiantes, una inquietud. En Colombia los abogados de varias generaciones para acá no tenemos la mejor fama. Suelen hacerse chistes y suelen, digamos que de manera
prácticamente peyorativa mucha gente se refiere a la profesión jurista. Creo que nos toca hacer que una vez que tengamos que competir, porque ya debemos, eso va a ser una realidad, ya hay programas y algoritmos que, por ejemplo, son capaces de elaborar mejores contratos de los que nosotros podemos elaborar y con unas seguridades en el caso de incumplimiento, como venía diciendo, como nos explicó el doctor Jimmy, que prácticamente eluden, digamos, o evitan que eso llegue a pasar, porque la manera como se van a celebrar estos contratos hacen, previenen la situación y le dan una mayor seguridad a las partes que en el contrato participan de la que, por ejemplo, pueden tener en el sistema de contratación actual. Tenemos que ver dentro de este contexto que ahora es en contratos, que después va a ser en otro tipo de instituciones, cómo hacemos para que realmente la imagen del abogado empiece a cambiar y realmente las personas, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser social. El ser humano, cuando yo escuchaba al doctor Jimmy, bueno, es que las personas se van a sentar en un carro, no van a ver a nadie, van a llegar, y eso ya es una realidad en muchos países, ya esas, digamos, esos taxis sin conductor totalmente automáticos ya existen en algunos países, ya hay los primeros, y van a llegar a Colombia en poco tiempo, la tecnología cada día tiene menos tiempo en alcanzar a los países. Y eventualmente, pues jurídicamente también será así. Ahora, siempre va a haber ese lado humano, ese lado social que tenemos que lograr que nuestra labor, que lo que vamos a hacer se justifique en un entorno con o sin inteligencia artificial. O si no, pues o aprendemos las competencias, como dice el doctor Manuel, o nos adaptamos, o mejoramos, o nos cambiamos a otra profesión. Y yo no soy de esas fatalistas, de esas, digamos, apocalípticas. Yo digo, nos adaptamos, mejor evolucionamos y mejor mejoramos. Creo que si los abogados seguimos en el camino que muchos están con la imagen que lamentablemente algunos tienen de nosotros, si hoy por hoy ustedes se van a su casa con la pregunta, ¿las personas preferirán que los atienda una máquina o que los atienda un jurista? No hemos llegado allá, pero lo que deberíamos lograr es, bueno, que nos atienda un jurista, que nos atienda un abogado, que nos atienda una persona. Para que eso sea así, nosotros tenemos que no solo saber programar, saber algoritmos, pero también mejorar otras competencias, saber atención al cliente, tener otros valores. Yo siempre digo, la responsabilidad, eh, la honestidad, o sea, una serie de valores que hemos perdido y que a la larga va a ser la diferencia entre que la gente prefiera y realmente incluso desee que nuestra profesión sea reemplazada por inteligencia artificial o que no. Creo que en ese sentido, porque sé que aquí hay estudiantes de primer semestre en adelante, les dejo esa inquietud de que tenemos que ser mejores y ahora, ante esta nueva realidad, creo que el reto es o mejoramos o, como en otras profesiones se ha visto, van a preferir otras opciones. Entonces, una vez más, sea la oportunidad para agradecer. Espero, doctor Manuel, doctor Jimmy y doctor Gerardo y Alcides, que nos estemos encontrando en próximos espacios. Y muchísimas gracias por su participación y por su colaboración para este evento. Igual a todos nuestros participantes, gracias por su asistencia y nos vemos en un próximo evento. Muchas gracias. Infinitamente agradecidos con ustedes, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, Jimmy, gracias, Manuel. Ya cerró, doctora Vivian. Ya. Gracias. Sí, doctora Cides, gracias. Muchísimas gracias, bendiciones. Doctora Vivian. Martín, ¿cómo estás, Martín? Hombre, doctora, es que no dejé hablar y hablar, pero quería comentar algo acerca de una cosa interesante que fue una de las últimas que tocó ahorita el ponente, que es sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Y es que ese tipo de inteligencia artificial, si la manejamos con el contexto como está llegando al mundo, todo se va a deshumanizar. Ya no seríamos humanos manejando humanos, ya serían máquinas manejando humanos. Y eso no puede llegar a suceder porque en ese instante perderíamos todo hilo que nos silvana con con la inteligencia y la capacidad que nosotros tenemos de ser sabios, porque las máquinas las construimos nosotros.
y no podemos dejar nosotros que las máquinas entonces las construimos y nos manejen a nosotros. No, nos facilitan la manera de hacer las cosas, sí es cierto, pero no nos pueden llegar a concientizar porque no tienen conciencia. Y si no tienen conciencia, entonces no pueden actuar como nosotros, que humanizamos. Las máquinas no humanizan, y no que deshumanizan al ser humano en su potencial de ir cada día acaparando más las cosas. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, Martín, por su opinión. Doctora Vivian, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor José? Bien, muchas gracias. Soy José Rengifo de la ciudad de Ibagué. Para agradecerles por ese interés que han tenido ustedes para invitarnos a este evento tan importante, este evento que nos pone a reflexionar sobre nuestra realidad que estamos viviendo como abogados litigantes. Yo quedo altamente agradecido y les solicito que nos sigan invitando porque este tema es valioso, y felicito a los panelistas por el orden, por la capacidad que tienen para transmitir este tipo de experiencias y de conocimientos que son muy importantes para nosotros. Doctora, muchas, pero muchas gracias, muy amable. Doctor José, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y por sus palabras, y por supuesto espero que nos siga acompañando en los próximos eventos que haremos con temas relacionados con esto. Muchísimas gracias, doctor José. Esperamos Muy contar gentil, con usted. doctora. Muchas Esperamos gracias. contar con usted en futuros eventos. Muchas Muy gracias. amable. Feliz fin de semana. Igual, doctor José. Bendiciones. ¿Qué voy a hacer con Elvira? No vi. Elvira estaba... Bueno, a los asistentes muchísimas gracias, y a mis estudiantes de consultorio nos vamos al otro link. Ya voy a abrirlo. Bendiciones, chicos. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Bendiciones a todos.